Estamos en la mesa de este jueves 13 de diciembre de 2018. Nos acompañan Edgardo Rubianes, Carlos Ramel, Esteban Valenti y como invitado Eduardo Lalo Fernández. El senador Jorge Larrañaga sostuvo que Uruguay no debería votar a favor de la reelección de Luis Almagro para un nuevo periodo como secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Larrañaga dijo: los tipos que actúan de una forma y después, cuando se sientan en un sillón internacional, actúan de otra, en complacencia con los centros de poder, esos no son confiables. Por otro lado, el senador Luis Lacalle Pou, también del Partido Nacional, pidió en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta saber cuál va a ser la postura del gobierno y si va a ser una posición en la que la oposición tenga algún tipo de opinión. La elección del nuevo secretario general va a tener lugar en marzo de 2020, después que haya asumido el nuevo gobierno en Uruguay, pero claro, las negociaciones tendrán lugar en los últimos meses de esta administración, la segunda de Tabaré Vázquez. ¿Qué dicen? Sí, yo creo que, yo creo que está muy bien lo que dice Lacalle. Larrañaga. No, Lacalle dice que haya opinión de todo el espectro político en torno a un tema tan delicado como es no el de definir el secretario general de la OEA, sino el secretario general de la OEA, que es precisamente un uruguayo que fue ministro de Relaciones Exteriores. Por tanto, primero que nada, entiendo que está bien y no sabía que era al 2020, pero igual opino que si fuera ahora tendría que como plantea Lacalle, tener la opinión de todo el mundo. Segundo, lo que entiendo, sí, como Larrañaga, es que, y porque yo tuve relación con Almagro, es que Almagro cambió de opinión totalmente cuando fue a la Secretaría General de la OEA en cuanto a cuando estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por tanto, por lo menos yo diría que es un hombre con poca fortaleza en cuanto a mantener lo que eran sus análisis políticos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que, primero que nada, que Uruguay sí tiene que votar en contra, y segundo, que está muy bien que se convoque a todo el espectro político para discutir sobre este tema. ¿Vos ibas también con ese tema, Edgardo? Sí, comparto lo que dice Lalo. Ya había sido anunciado, o sea, quiero hacer una aclaración, hace unos días o hace unas semanas, había sido consultado, no sé si no fue el propio Tabaré o a quién fue que le habían preguntado qué pasaba, y lo que se dijo, bueno, como en un tema que correspondía al asumir por el nuevo gobierno que encare en marzo del 2020, no podía ser una definición que se adoptara desde ya, ni tampoco podía ser una definición que como que quedara sin cierto proceso de intercambio a marzo del 2020, porque la postura de Uruguay en toda la negociación previa durante los meses previos iba a ser necesaria ser conocida. Es obvio que para los frentistas, y esto se resolverá el sábado, la actitud de Almagro es cuestionable por lo que ha hecho. Eso no es necesario clarificarlo más. Lo que sí es válido es que una definición de ese tipo, que implica a Uruguay, más por haber sido uruguayo y porque uno de los sectores importantes del país lo cuestiona desde el punto de vista de su actitud, estaría bueno que sea intercambiado. Lo que plantea Larrañaga fue correcto, la necesidad de que eso se avance, y también hubo acuerdo, porque si no estoy mal informado, Constanza Moreira contestó de que compartía totalmente la inquietud de Larrañaga. Por lo tanto, es un tema en que se está de acuerdo, digamos, en que ese proceso hay que discutirlo, y que la opinión, obviamente, de los frentistas y ahora de Larrañaga es que no debería ser reelecto. A lo que se agrega de que él en su momento dijo que no quería la reelección. La reelección surge ahora en estos últimos semanas como una propuesta, cuando en realidad en su momento dijo que iba a trabajar un periodo y nada más, y ahora se ve que de alguna manera, como dijo Mujica, algunos sillones tienen algunos fenómenos particulares que hacen que los individuos cambien bruscamente sus opiniones y actitudes. Los sillones tienes. Sí. Los sillones. Carlos, Almagro, la OEA, la continuidad o no. Yo creo que acá hay dos aspectos que se han sido tratados. El primero es el tema del momento en que se da la elección. Obviamente, creo que es abril o mayo del 2020.
cuando acá va a estar recién asumido un nuevo gobierno, pero obviamente no se puede llegar a ese momento sin definición, o sea que hay un periodo previo que debe ser naturalmente, como ha contestado casi todo el mundo, de consultas y de actuación un poco general de las fuerzas políticas en ese sentido, porque además la representación de la OEA es algún tipo de honor para el país que obviamente todos deben compartir y apoyar. Con respecto a Almagro o no Almagro, bueno, es evidente que Almagro ha tenido una metamorfosis. Este Almagro, no de hoy, ya cuando apenas llegó a la OEA y empezó a criticar a Venezuela y a Maduro y demás, es muy distinto al que como ministro de Relaciones Exteriores de Mujica se alineaba con todas las posturas del gobierno y él un poco era el que en su materia específica de relaciones exteriores las ejecutaba. O sea que es difícil entender. Hay algunos que hablarán de los sillones. Bueno, no sé si son los sillones o el confort o Estados Unidos o abrirse los ojos, no sé qué es. Evidentemente ha tenido un cambio. Yo no veo malo parte de ese cambio. Para mí que en la OEA se critique lo que pasa en Venezuela, que es además lo que hacen todos los países de la región, menos Uruguay, me parece algo totalmente lógico. Que se diga que se puede justificar una intervención armada, me parece que se te fue la cadena. No creo que sea lógico. No convalido las intervenciones armadas en función de diferencias de algún tipo, aun cuando entiendo que Venezuela puede estar viviendo un martirio y una crisis enorme. Creo que las soluciones, en todo caso, hay que buscarlas por otro lado. O sea que lo de Almagro es un poco una incógnita, que piensa, que no piensa, ha cambiado, puede volver a cambiar, no sé. Pero evidentemente es un tema que hay que procesarlo con cuidado porque está Almagro, pero está el país atrás, como país, ¿no? Almagro ha llamado la atención con algunos de los extremos que planteó, ese de la intervención, pero además con el tono, ¿no? Con la forma como se expresa, ¿no? Da la impresión de que está muchas veces ofuscado, o que es demasiado enfático. En ese sentido también como que está por fuera de lo que uno espera de un cargo como ese. A ver, Esteban. Yo voy a empezar a relatar algunos hechos, porque si no... Estoy dejando de lado la sustancia de su posición, ¿no? Estoy hablando de cómo se lo ve. Un personaje que se vaya y cambia lo que dice la realidad es absolutamente cierto. Ha habido un cambio en el tono, etcétera. Desde el punto de vista del estilo, no es un diplomático de nivel de tercer secretario de la Embajada de Alemania a toda su carrera. Debe haber pocas veces en la historia del Uruguay una cosa por el estilo. Que haya gente que se haya ido y cambiado, el MPP tiene especialidades en ese sentido, ¿no? Discúlpenme, no quiero hacerle la lista, pero es así, ¿tá? No es alguien que cayó en un paracaídas, ¿tá? Bueno, entonces, tercero, Almagro fue el que en la reunión de Brasil, que famosa por la frase de Mujica, a veces hay cosas, la política está por encima de la legalidad. No. Se la dijo a Almagro, porque Almagro se oponía, al punto que la reunión donde se decidió la entrada de Venezuela se hizo solo a pedido de Cristina Fernández, solo entre los presidentes, para que no estuvieran los ministros de Relaciones, porque se oponía. Por lo tanto, la metamorfosis es menor de lo que nosotros suponemos. Entonces, eso es hechos comprobables, conocidos, etc. Ahora, acá hay otro aspecto, y es que ¿qué va a hacer el Frente Amplio con Almagro? Si Almagro es expulsado por sus posiciones, yo no las comparto en absoluto, en el sentido, no de la crítica a Venezuela, que me parece, no sé, poca, pero en que se le escapó la cadena, como decía Carlos, en cosas que son de principios en serio en América Latina. Volver al tema de la intervención militar me parece una barbaridad mayúscula. Ahora, si la sanción que se le aplica a Almagro en el Frente Amplio no es igual a que se le aplica, por ejemplo, a Sendic y a De León, bueno, ahí me van a tener discutiendo problemas de fondo. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, porque va a ser tratado. Sí. Yo no conozco el informe del Tribunal de Conducta Política como el de los otros dos, que ha sido volanteado urbi et orbi. Pero son casos muy distintos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Depende. El problema es la gravedad. Son casos distintos, pero el problema es la gravedad. ¿Está claro? Entonces, Almagro, en toda su trayectoria como secretario de la OEA, no tiene una
votación de aprobación por su gestión, ninguna. El Frente Amplio, yo creo que en eso correctamente, miró con perplejidad algunas cosas que se extralimitaba. Otras miró con perplejidad porque hay fuerzas fundamentales del Frente Amplio que apoyaban a Venezuela y la apoyan a Venezuela, así como está, jodida, reventada y fundida, y la siguen apoyando. Ahora, yo creo que el país sería bueno, el Uruguay sería bueno que mirara ese proceso, porque no está no está dividido, aunque sean casos diferentes. El problema es la importancia de alguien que se fue de la línea del punto de vista de la política internacional y algunos que se fueron de la línea del punto de vista moral, ético y de principio del Frente Amplio. El secretario general de la OEA es el secretario general de todos los estados, y lo que debería de haber buscado siempre, y además llevando adelante lo que ha sido la tradición y la historia de la diplomacia uruguaya, es buscar acuerdos. Y lo que hizo desde el principio Almagro es pararse en una punta, no buscar acuerdos, y en algunos casos, como tú bien lo señalaste, Emiliano, mostrarse enojado, no buscando acuerdos. Si quería soluciones para Venezuela, realmente las hubiera buscado a partir de sentar, de buscar mesas, de buscar las puntas de un lado y otro. No en esto que hizo, que es pararse de una manera tan horrible y que nos dejó en realidad a los uruguayos muy mal parados, porque históricamente nuestros diplomáticos, fueran estos del partido que fueran, nunca aparecieron, nunca andábamos marcando eso, pero sí los diplomáticos siempre buscaron en el mundo encontrar mesa de negociación por la paz, y Almagro no lo hizo. Exactamente, yo creo que lo dice Lalo. Si uno piensa las actitudes que ha tenido Almagro en este periodo, lo menos que piensa que es alguien que exprese la diplomacia uruguaya, porque en los organismos internacionales generalmente la diplomacia uruguaya, sean de origen, gobiernos blancos, colorados, los que hayan designado o adoptaran las posturas internacionales, han tenido una postura mucho más tendiente a los mecanismos de consenso, a haber argumentos críticos, posturas, pero no en las posiciones como fundamentalistas que se le han visto manejar a Almagro en el periodo. En la historia de la OEA hay muchos ejemplos de secretarios generales, sobre todo en la década del 60, que han sido muy sumisos frente a los elementos de presión de Estados Unidos, pero en esta situación, en este último periodo, parece que fuera más un secretario general de Estados Unidos el que estuviera funcionando, de que fuera de nuestro país. Yo comparto que ha habido un cambio, sí, tremendo cambio. Hay que ver que este hombre fue canciller del gobierno del Frente 5 años, que Mujica, como lo está diciendo estos días, trabajó y hizo su presión a su acceso accesible para él, para que Almagro llegara a este cargo. Mujica, él no era secretario general de la... O sea que parece increíble que el hombre haya podido engañar a todo tanto tiempo y ahora esté apareciendo el verdadero Almagro. Acá hay una contradicción o un cambio de posturas que demuestra de alguna manera, y ahí coincido con Larrañaga, que hay un poco o de oportunismo o de poco criterio firme o de una actitud seria y responsable. Es interesante la salida de Larrañaga porque esa sorpresa que produjo Almagro con sus planteos, claro, cayó muy bien inicialmente en los sectores políticos de nuestro país que tienen una visión crítica de lo que está pasando en Venezuela. Cayó muy bien, sorprendió positivamente, hubo un alineamiento con Almagro, pero después se empezó a razonar y observar con más cuidado y aquello era extraño, ¿no? Bueno, a mí me paja un poco eso. A mí cuando él levantó la bandera contra Venezuela, creo que me sentí identificado y dije, por fin alguien lo hace. Sí. Ahora, después uno ve que es Almagro, el mismo que durante 5 años dijo cualquier loas de Chávez en su momento y Maduro después, dijo Esteban, está bien que Esteban hace un gesto de más o menos. Vos decís que adentro cuando Mujica puso esa tesis o esa máxima de vale más a veces es mejor la política que lo legal, Almagro estuvo en contra. Bueno, como canciller de un país, tener que aceptar esa máxima, solo Mujica se la traga, es capaz de cualquier cosa. Pero eso no quiere decir que él no apoyara y él no hablara, porque si él estuviera tan en contra de toda esa definición del gobierno del Frente Amplio a favor de Venezuela de todos esos años, tenía que haber dado un paso al costado.
Sí, no, sin duda. Entonces, a mí lo que digo no es... tenía que haber esperado a ser secretario general para... Exactamente, para decir las cosas que dijo después. Por eso yo lo que digo es, a mí una personalidad como la de Almagro me genera dudas, me preocupa, porque lo veo demasiado ambivalente. Yo quiero decir que efectivamente nunca compartí el estilo, las cosas que fue planteando, el tema, el hecho de que la OEA se ocupara así, pero también quiero decir una cosa, y es cierto lo que dice Lalo de que hay que buscar la negociación, etcétera. Ahora, nosotros en la época de la dictadura... Hablale al micrófono. Nosotros en la época de la dictadura, lo que queríamos es que todos los gobiernos del mundo rompieran las relaciones, si era posible, con Uruguay, empezando por Venezuela. Porque el diálogo en Venezuela es una farsa, eso lo sabemos todos. Y lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y la Presidencia y el Frente Amplio es algo que no ha dado absolutamente ningún resultado. Desde que comenzó el declive, porque antes Chávez era discutible, era todo lo que sea, pero ganaba las elecciones de manera impecable, desde que se cayó el país, empezó la dictadura, que coincidió básicamente, aunque había empezado ya antes, con Maduro, el tema del diálogo es una farsa, absolutamente. No quiere decir que la OEA tenga que jugar el papel de hacerse el cortacabezas, porque no sirve. No estamos discutiendo de eso. Acá empiezan las diferencias entre Valenti y Lalo Fernández. No tiene que ser eso. Lo que sí es cierto es que yo me pregunto, ¿por qué el Uruguay, que tiene la experiencia, sobre todo el Frente Amplio, de haber combatido fieramente por el aislamiento de una dictadura como la uruguaya, no lo hace con un gobierno en Venezuela que es una dictadura, por la represión, por los fraudes? En algunas cosas es peor que el Uruguay. Acaban de haber una elección con 30% de votos, 70% y en el Uruguay hubo un plebiscito que ganó la oposición. En Venezuela es impensable. Lo pasó una vez, lo ganaron y anularon. Es decir, es lo mismo que si nosotros hubiéramos ganado el plebiscito de la reforma constitucional y lo hubieran anulado. Eso lo hizo Maduro con la elección de la Asamblea Nacional. Así que en ese aspecto es peor. Yo sé que empiezan las diferencias entre Valenti y Lalo Fernández, pero en realidad Valenti estaba mirando a Edgardo. Lo miraba fijamente, fijamente. No apartó la mirada de los ojos. Hay una cuestión muy clara. Estamos juzgando elegir un secretario general que le permita al continente caminar mejor, o estamos empezando a mirar cada uno de los países. Yo no tengo problema si ponemos a discutir lo de Venezuela. Quiero decir, Almagro ha sido nefasto para encontrar soluciones en toda América Latina. En toda América. Algo más en Centroamérica no ha buscado soluciones, porque no es el único problema. Venezuela no lo ha encontrado en ningún lado. Y en todos lados se ha parado de una forma absolutamente como si fuera de lugar. Perdió en realidad su capacidad de diplomático para dirigir un organismo tan importante. Exacto. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Yo le agrego lo otro. Bueno, entonces...